Informaciones, Leo, ¿qué tenemos por ahí? Sí, recibimos información de que el detective privado Milton Rodríguez, que es el del caso del niño Lorenzo que escribió el libro, tal y como el leíto se los había adelantado hace más de un mes, perdió su licencia. La licencia de detective privado tiene ahora el recurso de ir al tribunal, pero cuando él fue a Caguas, a la vista donde se iba a discutir la petición de Ana Cacho y su madre de que él había violentado la ley de detective privado de Puerto Rico y que había traicionado la confianza de la familia y violado una de las cláusulas del contrato que pedía confidencialidad. Al violar esa cláusula y escribió un libro de cosas que le constaron como de la investigación que le pagaron, pues entonces parece que incurrió en violación a lo que es el reglamento de la policía que regula los detectives privados. La división legal de la policía falló en su contra, tendrá un recurso de apelación ante el tribunal si es que quiere recobrar su licencia de detective privado. Así que, Milton, trabaja el asunto porque también hay una demanda pendiente millonaria que próximamente van a tratar de asegurar la sentencia embargando algunos de tus bienes. Que te vaya bien, buen abogado tiene, así que mira a ver cómo te defiendes. Saudí, ¿merecido este fallo? Aquí lo interesante de este caso es que este caso de Milton marca un precedente dentro de lo que es el trabajo y las funciones de un detective privado. Todos estábamos esperando a ver cuál iba a ser el desenlace. Efectivamente, yo entiendo que debía haber este tipo de cancelación porque se estaba violando el código más importante dentro de una relación cliente-detective, que es la privacidad. No me sorprende porque, como siempre he dicho, él tenía dos sacos. O era la licencia o era el dinero que le podía sacar al libro. Yo entiendo que si le sacó buen dinero, Milton, ahorra, estira ese peso en lo que la cosa mejora o en lo que apelas tu caso a ver qué ocurre. Pero son muchos los que estaban esperando a ver qué iba a pasar. Papo, ¿se podría decir entonces que finalmente Ana Cacho se apuntó una? Definitivamente, después de una cadena de sucesos que no han sido a su favor, se acaba de apuntar la victoria, diría yo, y una derrota para el detective. Y yo recuerdo ese documento que lo tuvimos nosotros en nuestro poder. Esa cláusula estaba en puño y letra, no como las demás. Esa se puso, eso fue como si en un momento dado dijeran, Ana Cacho, doña Ivette, espérate, vamos a poner esto que se nos quedó para dejar las cosas claras, en puño y letra. Así que debió haber tomado muchas previsiones antes de escribir ese libro. Pedro. Bueno, yo entiendo de que Milton quiso apelar a la libertad de expresión, pero yo creo que fue a destiempo. Yo creo que él debió esperar un tiempo para él por lo menos sacar este libro y no hacerlo tan apresuradamente, porque ya usted ve, don Milton, las consecuencias fueron nefastas para usted, aunque a lo mejor no van a ser tan positivas para doña Ana Cacho en los próximos meses. Hay que esperar. Pero no solamente es esto que pasó hoy, sino que él también le hace un reto público a Leo Fernández para que se hagan ambos una prueba de polígrafo y digan todo lo que saben de este caso. Leo, ¿qué tienes que decir? Bueno, aquí quien tiene que perder y quien tiene que hacerse la prueba de polígrafo es Milton, porque él fue el que falló ahí, él fue el que violentó la cláusula de confidencialidad. Yo probé polígrafo, ¿para qué? Para ver si yo miento, digo la verdad. Milton, estás nadando en agua oscura. Si yo tuviera alguna información que pudiera esclarecer el caso de niño Lorenzo, yo no me encomiendo a nadie, ni a Ana Cacho, ni a nadie. Yo voy directamente a la fiscalía y llevo la información ahí sin pena ninguna, porque yo quiero que se haga justicia en el caso de niño Lorenzo. Leo, ¿pero por qué contra ti? Pues la tiene cogida conmigo porque yo lo anticipé que le iban a quitar la licencia y él cree que yo la tengo cogida con él. Saudí. Yo me pregunto, ¿Milton lo habrá dicho todo en ese libro? ¿O Milton todavía tiene información guardada como una segunda carta bajo la manga en la que podría o pudiera dejar a la luz muchas cosas de las que todavía nos estamos preguntando en este caso? Me encantaría que Milton me la contestara. Si tuviese esa información, ¿a quien tiene que suministrarse a la justicia? No, porque si vuelve a dar cualquier tipo de información va a pasar lo mismo. Él no puede dar esa información. ¿Estará esperando Milton algo para hacerla? Yo voy a hacer la exhortación a todos nuestros amigos televidentes que se metan al Facebook y me den su opinión. Si usted está de acuerdo o está de acuerdo de que le hayan quitado la licencia a Milton o no. Quiero que usted me lo diga a través de Facebook en Dando Candela.
Escríbame y yo quiero saber cuál es su opinión. Escriba ahora. La cosa está caliente. Al regreso de la pausa tenemos muchísimas cosas más. Saudi, ¿qué nos cuentas? Muchacha, tenemos la reacción de Laura Hernández a la entrevista de Marcos Irizarry, quien fuera su pareja, su esposo, y nos dice con quién le hubiese gustado tener un hijo. Se va a sorprender, papo. Amigos, los invito, como dije hace un ratito, a que escuchen detenidamente la entrevista a Héctor Rivera Cruz, el hombre que esclareció el caso de Cerro Maravilla, el del Dupont Plaza, donde murieron 96 personas, y el de Luis Vigoró. ¿De qué habla? Del caso del niño Lorenzo. Eso, atento a lo que dice. Por Telemundo, dígame si es cierto o no es cierto. ¿Quién nos recuerda esas palabras del ex fiscal Héctor Rivera Cruz, quien ganó notoriedad por los casos del Cerro Maravilla, Luis Vigoró, el Dupont Plaza? Una trayectoria intachable. Y en esta ocasión habló con Papo Brenes acerca del caso del niño Lorenzo, que no se esclarece. ¿Qué tuvo que decir? Vamos a ver. Tenemos entonces que Héctor Rivera Cruz ha investigado unos casos que son trascendentales en este país. Y yo quisiera que una persona tan versada como usted, con tanto éxito en investigación criminal, me dé su versión de qué usted cree que pasó en el caso del niño Lorenzo, que todo el mundo se pregunta, que una persona como usted no haya dado una opinión sobre eso. Y en este caso, por lo que yo he visto públicamente, la escena aparentemente fue tratada o levantada no consistente con otra teoría que no fuera el accidente. Y eso pudo haber dañado irremediablemente la investigación científica y objetiva que se debe hacer. No quiere decir que no se pueda resolver el caso, pero entonces si no tienes el beneficio de lo que te produce la escena a favor para tú interrogar testigos, para confrontar pruebas, se te va a hacer un poco más difícil, y obviamente ahí tendrías que tener el beneficio de esclarecerlo a través de prueba ocular, de testigos que probablemente tengan un conocimiento, que tengas que usar la inmunidad. O sea, por lo que usted me dice, yo debo interpretar que esa escena obviamente no se manejó bien, pero ese cuerpo tampoco se observó, porque dice forense que las heridas eran totalmente incompatibles con una caída. Este niño estaba destrozado. Pues, entonces ese personal que llegó allí, esos investigadores, fallaron. No hay duda alguna de que tiene que haber habido una omisión en las investigaciones que se hicieron de inmediato a la muerte. En ese caso en particular, definitivamente que los que llegaron a la escena tenían que tener la capacidad, la experiencia para manejar una escena que pudiera atender otras teorías que no fuera la teoría de la caída. Si se llega al hospital con un menor, con un niño, inclusive desde que llega al médico y el médico sabe que eso no es compatible con una caída, porque no tiene que ser un perito de ciencias forenses para saber si la herida puede haber sido producto o no, por lo menos como teoría inicial. Su deber es llamar inmediatamente a la policía, llamar como hay una muerte a ciencia forense, y ahí entraría el equipo investigativo a nivel del Departamento de Justicia como el fiscal de inmediato, y no se debe tocar la escena. La escena debe prevalecer cuantos días, semanas o meses sea necesario hasta que se logre recuperar cualquier detalle o pieza de evidencia que pueda haber en una escena. ¿Y cómo es posible que, habiendo varias personas en esa casa, hay una muerte, incluyendo a las personas en esa casa, la madre, y nadie sabe nada? ¿Usted se cree ese cuento? Es muy extraño, y una vez ocurre una muerte en un lugar que es cerrado, todas las personas que hubiesen estado allí en un periodo determinado en que se establecen los hechos son en cierta medida tarjetas de la investigación.